Buenos días, niños. Esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el cuarto año de educación secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y nuestro tema de hoy es la Guerra Fría. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, muchachos, que estuvo peleada por dos bandos. El bando de los aliados, donde estaban Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia, la URSS, Estados Unidos y la República China. Y del otro lado, los países del eje, Italia, Alemania y Japón. Esos últimos perdieron la Segunda Guerra Mundial. Todos recordarán a Hitler y al nazismo, el holocausto nazi, etc. Entonces, una vez que pierden la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS deciden que quieren implantar su modo de desarrollo de país en Alemania, en el recién conquistado Alemania. ¿Qué hacen para esto? Quieren implantar las ideas capitalistas o las ideas socialistas. Como no se ponen de acuerdo, se decide dividir Alemania y se pone el llamado Muro de Berlín. El Muro de Berlín dividía a dos Alemanias, una Alemania capitalista y una Alemania comunista. De esta manera parecía que el tema quedaba solucionado, pero lastimosamente este muro parte no solo un país, sino que separa muchas familias. Y eso hace que algunas de esas personas queriendo cruzar al otro lado sean después detenidas y torturadas para ver si eran espías o tenían alguna información, cuando a veces simplemente eran familias que querían ver a algún familiar que no habían podido ver hace mucho tiempo, ¿no? El muro cayó a principios de la década del 90 del siglo pasado. Ustedes todavía no existían. Y cuando cae el muro, también cae la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en el mundo había perdido sentido. El muro de Berlín en realidad solo es como un ejemplo. La Guerra Fría ya había terminado un poquito antes. Pero ¿qué era la Guerra Fría? La Guerra Fría era la forma en la que se enfrentaban dos países con sus formas de pensar. Estados Unidos y sus ideas capitalistas de un mundo absolutamente libre, con un mercado absolutamente libre, con las empresas dueñas de todo, si los pobres, bueno, se morían de hambre, pues se morían de hambre, y el poder del capital. ¿No es cierto? El que tiene dinero es el que tiene el poder. Es la idea de Estados Unidos y con esa idea ha arrasado por cerca de 70 años. Y por el otro lado estaba la Unión Soviética, que con sus ideas comunistas quería una repartición equitativa de la riqueza. Lastimosamente nunca se logró dar, ni siquiera en la URSS. Justamente por eso se terminaron separando, porque el Politburo, los que dirigían la URSS, eran los que siempre se aprovechaban de las riquezas. Y aunque se decía que se repartía para todos, no se repartía de manera pareja. Hoy en el mundo solo quedan muy pocos países así, como por ejemplo Cuba, y de Cuba hablaremos en otras clases, pero podemos decir que Cuba es un excelente ejemplo de cómo dividir las cosas y al mismo tiempo quitarle libertad a las personas. En esta Guerra Fría, muchachos, nunca hubo un enfrentamiento armado, por eso se llamó Guerra Fría, porque no hubo batallas, no hubo guerras, no hubo bombardeos. Estuvo a punto de haberlos, sí, como en 1962 con la crisis de los misiles. Cuba, que recién había ganado su independencia, acordó con Rusia guardarle unos misiles nucleares. Estados Unidos, viendo que Cuba se encontraba nada más que a 40 kilómetros de sus costas, sabía que era una amenaza. Entonces Estados Unidos rodeó Cuba con sus buques de guerra. eh, Nikita Khrushchev, el presidente de la URSS, dijo que si tocaban uno solo de los buques de Rusia que estaba llevando misiles, se desataba una guerra. Y eso estuvo a punto de estallar. Pero sin embargo, algo pasó y todo se tranquilizó. La Guerra Fría también se llevó al espacio y ambos países competían por ver quién llegaba primero a la Luna. En el 20 de julio de 1969 lo hizo Estados Unidos y de esa manera ganó por lo menos esa parte de la Guerra Fría. Estas diferencias entre capitalismo y socialismo, comunismo, ideas, pobres, ricos, dinero, etcétera, también generó
que no solo pelearan Estados Unidos y la URSS de manera indirecta, sino que también otros países se dividieran, como por ejemplo Vietnam, y Vietnam terminó siendo Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, después de la guerra de Vietnam, también la guerra de Afganistán y al final la guerra de las dos Coreas. Este ha sido el resumen de la clase de hoy, muchachos. Cualquier duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Hasta la próxima.